La paz de Dios sea con todos los que nos ven y nos escuchan. Hay mucho que hablar de las cosas de Dios y nos ubicamos en aquel texto de Esther 3:8, donde había un hombre que veía un pueblo, que sus leyes y sus mandamientos eran diferentes a las de todos los pueblos. Hoy en este tiempo también hay una iglesia verdadera de Dios. Sus leyes, su enseñanza, sus mandamientos son diferentes a las de todo el pueblo. Una de las características de esta hermosa iglesia de Dios es los instrumentos de música. Es muy bonito que reflexionemos, vamos a decir, sobre lo que es música y lo que es instrumento. Podemos decir que música es la combinación de armonía que produce un sonido. Eso es lo relacionado con lo que significa música. Ahora hablemos de lo que significa instrumento. Instrumento es una herramienta, es un objeto, es un elemento que ha sido creado, que ha sido formado para un trabajo, para un fin. Es lo que significa la palabra instrumento. Podemos decir que nosotros los seres humanos somos instrumentos, con una gran diferencia de que somos un instrumento formado por Dios y que tiene vida. Tenemos alma, tenemos espíritu. El apóstol San Pablo decía él en 1 Corintios 14:7, él hace la diferencia. Y dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara. Entonces, nosotros siendo instrumentos, pero no somos inanimados. Hay una grande diferencia, porque nosotros los humanos somos un instrumento que producimos, de nosotros sale música, porque también entendemos que hay música instrumental, hay música vocal, y hay música celestial, instrumentos que tenemos formados por Dios, tenemos un alma, un espíritu. Podemos decir que hay, si hablamos de instrumentos, hay instrumentos de percusión, hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de viento, o sea, vuelvo y digo, somos nosotros también un instrumento. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. El apóstol San Pablo está diciendo que somos instrumentos para honra. También el apóstol San Pablo decía en Romanos, el capítulo 6 de Romanos, el versículo 13. Noten qué bonito, para que quede bien claro. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, para adorar a Dios, instrumentos inanimados, como la guitarra y otro tipo de instrumentos, para adorar a Dios dentro del templo, no se permite. Pero la Biblia dice que a Dios se le alababa con instrumentos, claro que sí. Lo dice el Salmo 150, Salmo 144:9. Pudiéramos verlo, Primera de Crónicas, el capítulo 23, el versículo 1 al 5. Siendo pues David, miren qué hermoso, ya viejo, lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando todos los principales de Israel y los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años. Es bonito tener en cuenta esto. Primeramente, los que tocaban los instrumentos era la tribu de Leví, y dice que de 30 años arriba. Y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Y entre todos esos, el versículo 5 dice, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que ha hecho para tributar alabanzas. Entonces, ¿se permitía en el tiempo de la ley tocar instrumentos para alabar a Dios? Claro que sí. Está escrito, aceptamos que antes de venir Cristo, en el tiempo de la ley, sí se permitía, era mandamiento de Dios, los instrumentos musicales. Y Dios los permitía. Ya no vivimos bajo la ley, ya vivimos bajo la gracia que es Cristo el Señor. Pero un poquito más, como acomodando mejor las cosas, podemos hacernos varias preguntas.
O alguien se hace varias preguntas de los que nos ven, nos están escuchando. ¿Por qué Dios quitó los instrumentos? Hay una parte o varios textos donde nos da la razón clara por qué Dios quitó los instrumentos. Todo lo de Dios es consagrado, dedicado al servicio de Dios. Santo, porque es para alabar ¿a quién? A Dios. Y el pueblo de Israel toma los instrumentos ya como un deleite para ellos. No solamente los tocaban para alabar a Dios, sino ya como un deleite para ellos. Hay un texto o varios textos que nos dan esta preciosa respuesta. Isaías 5, el versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana. Noten la expresión del Espíritu de Dios. Para seguir la embriaguez. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los encienda. Y el versículo 12 dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas, que había en las fiestas de ellos. Tamborines, todo este tipo de instrumentos. Y no miran, seguramente no consideraban, observaban, valoraban, respetaban lo que estaba consagrado a nuestro Dios. Es que los instrumentos se utilizaban para las fiestas solemnes. Y fue tanto el desprecio y la profanación de esto que Dios había establecido, que Dios ya dice, no quiero más este tipo de fiestas. Y en las fiestas solemnes que Dios había mandado, que había ordenado, que le agradaban, pues Dios las mandó. A través de los tiempos, Dios se molestó de ello, no le gustó, se desagradó. Y miremos lo que dice en Isaías, el capítulo 1, el versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Lo que un día estableció, lo que un día le agradó a Dios, porque Dios mismo lo estableció, ya a Dios no le gustaba, ya no quería a Dios. Aborrecidas las tiene mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ya a Dios no le agradaban. En Amós 5, el capítulo 5, el versículo 23, ratifica Dios lo que Él siente respecto a estas fiestas que llevaban instrumentos musicales. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé. Notemos bien, lo que un día Dios escuchaba, lo que un día Dios se agradaba, ya Dios dice no. Y si Dios lo está hablando a Israel, que porque cometieron pecado, porque claro, precisamente eso, es que no valoraban lo que estaba consagrado a Dios. Es la razón por la cual ya Dios a través de los profetas dice, ya no quiero más. Estamos hablando en la ley, no había venido Cristo y ya a Dios no le gustaban las fiestas solemnes, lo que estaban los instrumentos musicales, lo que estaban las fiestas solemnes. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Entendamos también que Dios en su plan bendito traía lo real y verdadero. Lo que estaba en la ley eran las sombras, lo dice en Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dios en su grande misericordia tiene un nuevo pacto donde venía lo real y verdadero, y a través del profeta Jeremías habla de ese nuevo pacto. Todo ya era algo espiritual, no material como se hacía en Israel, y podemos socializarlo. Jeremías capítulo 31, el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ya había un pacto, que fue el pacto que hizo Dios, hablando de la ley con Moisés. ¿Cuándo se tocaban los instrumentos musicales como mandamiento de Dios? En la ley, en el antiguo pacto. Y dice, pero el nuevo pacto que Dios iba a ser algo espiritual. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y marca la diferencia, ya Dios de antemano a través del profeta Jeremías. Y dice, no como el pacto. Noten qué bonito, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Si hablamos de los instrumentos, todo eso ellos no lo supieron llevar de acuerdo conforme
conforme al mandamiento de Dios, no valoraron, no respetaron